Buenas noches a mi público querido, un jueves más, gracias a Dios, que cada jueves nos conectamos y aprendemos juntos herramientas necesarias para salir adelante en esta contingencia que estamos viviendo, todos juntos en casita, y hoy estamos de manteles largos. Y que este día vamos a ver un tema muy interesante con mi amigo escultor Álvaro Cuevas, el tema de sentimentología. Y por ahí algunos a lo mejor no han escuchado esta palabra, pero es uno de esas dotes, se puede decir, que mi querido amigo Álvaro Cuevas ha pues creado de alguna manera para nosotros expresar lo que sentimos y plasmarlo en diferentes aspectos. Muy bien, recordarles a todos mis amigos que se conectan, es importante que participen en la rifa de Powell Golden con sus comentarios en este programa Diálogos con Rocío Aguilar. Y recordarles que durante el programa mencionen ustedes cuáles son sus sentimientos que ustedes expresan o plasman al realizar diversa actividad. Y algunos de los que nos están viendo en este programa dirán, bueno, pero ¿de qué se trata esto? Bueno, durante el programa vamos a estar desarrollando paso a paso cómo es la sentimentología que tenemos que hacer para expresarla. Y quiero iniciar saludando a mi querido amigo Álvaro Cuevas. Si por ahí nos prendes tu cámara. Muy bien. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Rocío, ¿cómo estás tú? Muy contenta de tenerte en este programa, que sin duda vamos a aprender mucho todos juntos de toda tu experiencia que tienes. Y hablar de Álvaro Cuevas, de verdad, una trayectoria muy bonita. Él es artista multidisciplinario. Álvaro Cuevas de Alba nace en 1977 en Guadalajara, Jalisco, México, activista social con más de 20 años de trayectoria. Ha creado la técnica del huellismo, que es pintar con las yemas de los dedos, y a través de sus obras permeadas con una filosofía esencial, lleva al máximo las huellas dactilares, plasmando su código de identidad y simbología en sus pinturas, transformando por naturaleza, y utiliza este talento para maximizar el potencial de lo que está a su alcance. Codificador y con una visión futurista, ha evolucionado generando colecciones artísticas donde ha realizado varias de sus experiencias propias y de sus ancestros, y sobre todo tiene una colección de transformar las armas, sí, pues bélicas, en esculturas que realmente traen un aprendizaje a todas las personas que hemos tenido esta experiencia de ir a sus instalaciones de esta asociación Dejamos Huella. De verdad nos quedamos impresionados. Y sobre todo, que en este diciembre pasado tuvimos la oportunidad de trabajar en el proyecto El Juego como Instrumento de Cultura de Paz. En fin, toda una historia, leyenda, mi querido Álvaro, con esta técnica de la sentimentología. Entonces, hablar y para entrar de lleno a este tema, quiero
mencionarles que las personas a lo largo de nuestra vida experimentamos infinitos sentimientos que tienden a manifestarse en las polaridades de sentimientos positivos o sentimientos negativos. Así que entramos de lleno a este tema y que me digas, mi querido Álvaro, ¿qué es la ándale, ya me estoy trabando? No, sentimentología, sí. Exactamente, es como dividir el sentimiento, ajá, es parte o se origina sobre el sentimiento y el logos, ¿sí? O sea, hay una división, o sea, es la incorporación. Sentimentología es el estudio, que es lo que dice la palabra logos, es el estudiar las emociones y los sentimientos. Los sentimientos, antes de que se formen, traen un contexto de emoción, ¿sí? Y hablar de la emoción, estaríamos hablando, etimológicamente viene emotion, proviene del movimiento. Entonces, aquellas cosas que nos producen movimiento. Después de ese movimiento, hay un reconocimiento de manera consciente o inconsciente que puede quedar guardado en el cuerpo y después ya se genera lo que es un sentimiento, ¿sí? O sea, vamos a hablar cómo es el proceso de estudio de lo que hace la sentimentología. El hablar de ella, es importante reconocer cómo lo vamos a estudiar, ¿sí? O sea, si lo vamos a estudiar para un niño, si lo vamos a estudiar para un bebé, si lo vamos a estudiar para un joven, un adulto o un anciano. Pero todos estamos sintiendo. En la palabra sentimiento hay dos puntos importantes que mencionar, porque hay un sentimiento en donde puedo reconocer la parte física, que es el sentir físico, y hay un sentir interno. La palabra trae un contexto doble. O sea, puedo decir siento y puedo estar de manera interna o externa. Y de esa manera que nosotros sentimos, entonces, ¿cómo lo vamos a expresar o en qué lo expresamos? Porque como seres humanos, todos nuestros sentimientos nacen o más bien florecen de acuerdo al estado de ánimo. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de expresarlos o de plasmarlos de acuerdo a la situación que estamos viviendo o qué es lo que tenemos que hacer, Álvaro? Pero ahí, si hablamos, por ejemplo, el comentario que tú mencionas es los seres humanos. ¿Estamos hablando como todos los seres humanos? ¿O estamos hablando del ser humano que está hablando o nos estamos comunicando? Porque si hablamos de esa historia, la historia de los sentimientos, ahí es diferente. Hay ciertos autores que han estado a través de la historia precisamente de la humanidad, filósofos, pensadores, en donde buscaban una forma de comunicar esta palabra que hoy le llamamos sentimiento. Para Aristóteles antes le llamaba lo que eran las pasiones, ¿sí? O sea, eran los temas pasionales, aquello que apasiona, ¿sí? O sea, lo que se hacía que se moviera el cuerpo. En la forma que tú mencionas es de la expresión, hay un antecedente que es la digestión, ¿sí? Ya lo que hablamos, de lo que estás hablando ya es el obrar, es el hacer esa acción y antes es cómo digerimos esa acción. O sea, es decir, en un ejemplo, si hay una persona que agrede con una palabra y si nos dice una grosería, o sea, si nos dicen, vamos a poner una palabra tonto, ¿no? Si a una persona le dice a la otra persona, eres un tonto, o sea, le está diciendo en tiempo y espacio distinto. O sea, ha dicho que en el pasado ha sido un tonto, en el presente es un tonto y en el futuro lo va a hacer. Si dice, hiciste una tontada, lo deja nada más en el espacio del pasado. Entonces, en la forma en la que nos comunicamos es muy importante. El quien lo recibe entra en sus sistemas también de sensibilidad, o sea, en su contexto que es tonto. Esa palabra, a lo mejor, si se lo dicen desde muy niño, puede generarle una resonancia cuando es un adulto, mientras que le puede decir otra persona que sea, o una grosería todavía más fuerte, deja de tenerle tanta resonancia como la palabra tonto. O
¿sí? O sea, eso quiere decir que el contexto está relacionado con no solamente la intención, sino todo lo que está atrás de esa palabra y le genera a ese individuo o a ese ser. Entonces, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles por todo el contexto que se ha vivido. Eso quiere decir que antes de nacer hay una historia, cuando nacemos o somos gestados somos otras, o sea, se dice y se menciona que a la edad de 6 meses es cuando se forman las huellas. O sea, las huellas mencionan que son cicatrices de lo que se nutrió nuestra madre y en el proceso para encriptar lo que es la huella dactilar. La huella dactilar nos hace ser únicos e irrepetibles. Entonces, de igual forma somos únicos e irrepetibles en nuestra forma de patrón de recurrencia de sentimientos, como hay de pensamientos y como hay de acciones. Qué interesante. No sabía que a los 6 meses se formaba la huella. Entonces, quiere decir que los niños antes de los 6 meses, si ponen su huella digital, no está definida. O los niños cuando nacen y los van a registrar a los 40 días, Ya ¿cambian tienen, su huella o cómo? no están dentro de los 6 meses, en la gestación de la madre, se forman las huellas dactilares, que son Ok. como cicatrices, en donde si existe una cortada, si es leve, vuelve otra vez a regenerarse. Es una peculiaridad de las yemas de los dedos. Es como sentimos, ¿sí? O sea, es una parte muy, muy sensible de nuestro cuerpo humano, ¿sí? Es como las uñas, si no las cortamos, vuelven a crecer, el cabello vuelve a crecer. Pero hay ciertas partes del cuerpo en donde si tú te cortas, que verás en esta parte, se genera una cicatriz. En esta parte, si tú te cortas, se genera una regeneración, Uh-huh. porque el sentido del tacto es muy importante. Entonces, lo que tocamos nos hace sentir, o sea, tocamos algo caliente, ¿sí? Que lo Okay. caliente se relaciona con ciertos estados emocionales. Un enojo se relaciona con lo caliente y se relaciona también con la comida. Entonces, hay la parte física se embona con la parte sentimental y con la parte, antes de ser sentimental, con la emocional. Entonces es físico, con emociones, y después se hace sentimientos. Sentimientos se entrelazan con la mente, y la mente con el espíritu, y todo corre al mismo tiempo. No hay que sea una secuencia cronológica, y todas se están uniendo al mismo tiempo en el mismo momento. Entonces, Entonces, si estamos experimentando una sensación de enojo, es muy normalmente, si también lo llevamos a la comida, decimos te enchilaste, te calentaste, ¿no? O sea, eso es nuestro lenguaje cuando hablamos sí. y, te calentó, ¿sí? O sea, la situación está caliente. Eso quiere decir que la temperatura nos está subiendo. Cuando nos enojamos, nuestra temperatura cambia, nuestro estado físico cambia, nuestra respiración cambia. Cuando nos enchilamos, nuestra respiración cambia. Entonces hay muchas similitudes físicas en las emocionales. Ok, yo me quedo de verdad plasmada porque cada vez que platico con Álvaro aprendo cosas nuevas y quiero decirles a todo el público que nos está viendo que esta técnica es creada por él, o sea, por Álvaro Cuevas, el escultor, pero más allá, y permíteme decirlo, más allá del escultor del ser humano. ¿Sí? Por todas estas vivencias, o sea, hay personas que inventan un producto, por ejemplo, el que inventó el flotador, ¿no? Se me vino eso a la mente. Entonces, Álvaro inventó esta técnica. Por eso yo me quedo pasmada porque cada comentario que haces mi mente va pasando así como una película, o sea, y que hoy aprendo esto de los 6 meses de los niños, de verdad es impresionante. Entonces, cuando ese niño va creciendo y obvio tiene experiencias de vida, ¿cómo ya a la edad se puede decir que empieza a caminar? ¿Cómo transmite esos sentimientos al caminar? Porque
tú me comentabas hace rato que al expresar los sentimientos, no nomás era en el arte, sino de qué manera el ser humano expresa y también le pone esa pizca, ¿no? Y por qué no decirlo de la inteligencia dentro del arte al expresar sus sentimientos y sus emociones que van ligadas, o más bien, no sé si aquí estoy en lo correcto conforme lo que tú trabajas, si las emociones y los sentimientos, ¿cómo se relacionan? ¿Es lo mismo o cómo tú haces esa diferencia? O sea, lo que tú estás complementando, digo, haber creado, digo, se ha creado conforme todos lo hemos hecho. Yo creo que sentimentología es el factor. He tenido unos maestros que me han compartido lo que hoy se ha convertido en sentimentología. Es como ahorita, les digo a todos los que nos están viendo, estoy buscando una palabra que me permita comunicar una emoción que aún falta ponerle, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿cómo se le diría? Que eso es todavía muy animal, utilizamos terminología animal para hablar de esa emoción, ¿sí? Me gustaría como invitar al público, invitarte a ti a provocarnos ese diálogo o llegar a esa palabra, ¿sí? Cuando hay una manifestación física en nuestro cuerpo y nuestros poros se llegan a levantar. Normalmente se le puede decir, ¿cómo? Se Se nos nos puso. enchina la piel, ¿no? O sea, a ver, ¿la piel es china? Ándale. A ver, ya hablamos, vamos a hablar ahora como animales, ¿no? O sea, dices, se te puso la piel de gallina, ¿sí? Ajá. O sea, tenemos la piel, sí, o sea, esa es la forma en la que percibimos la realidad y aún nos falta comunicarnos, ¿sí? O sea, necesitamos, en Estados Unidos utilizan la piel de ganso, ¿sí? O sea, aún hace falta en nuestro lenguaje poner una palabra que indique ese estado del ser, ¿sí? O sea, el ser, me puse chinito, o sea, como se te rasgaron los ojos, o sea, ¿por qué dices que se te pones chino? Sí, sí me explico, o sea, esa comunicación, pero al no estar atentos, o sea, al dejar de estar atentos, utilizamos lo que nos han dicho nuestros antepasados, ¿no? Entonces, lo seguimos diciendo y diciendo sin saber aún, o falta todavía comunicar esa palabra. Llevo años aún sin poderle poner nombre a esa palabra. Yo creo que ha de existir una cultura, a lo mejor indígena o a lo mejor otro, que puedan pronunciar ese estado, porque ahorita todavía mencionamos de manera animal, se te pone la piel de gallina. Entonces, ese darnos cuenta nos permite sensibilizarnos. Entonces, estoy en la búsqueda de esa palabra. ¿Sí? Entonces ahí es como empiezo a provocar, o los que están viendo, si nos pueden estar escribiendo y decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo conocí o fui una parte del mundo, o estudié, o vi, y esta es la palabra correcta de decir ese estado en donde la piel se te pone chinita. ¿Cuándo se nos pone chinita? ¿Sí? O sea, cuando nos enojamos, vamos ahora sí a hablar después de que digerimos, ¿cómo obramos? ¿Sí? O sea, si yo sé que estoy enojado, ¿sabemos lo que es el enojo? ¿Sabemos cómo funciona el enojo? O sea, el por qué nos enojamos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una autosensibilidad. Si lo estamos haciendo en la razón, será un autoconocimiento, ¿sí? Porque ponemos los conocimientos en la sabiduría del saber. La sabiduría viene del sabor, ¿sí? Del haber probado una y otra vez ese mismo estado. Por eso se llama sabiduría, que viene del sabor. Al momento de haber reconocido esos sabores, tú ya puedes saber o decir de qué es lo que estás probando. Esa experiencia se prueba, ¿sí? Si nosotros somos o nos gusta mucho el chile, es una tendencia que nosotros tenemos alto grado para la tolerancia o empatizamos muy fácil con el chile, ¿sí? Por ser una cultura que utilizamos. El enojo está muy presente en nuestra cultura. Para decir que te enojaste, decimos te enchilaste. Ajá. Pero fíjate, eh,
yo me estoy acordando de una escena de cuando me enchilé y yo digo, es que me enchilé sabroso y sigo comiendo y estoy hasta con el sonidito da que, y sigo Esa sensación. la sensación, sí, pero sigo comiendo, porque, Enchilada. o sea, y es sabroso, ¿no? O sea, aunque me haya enchilado y luego ya se me pase, o sea, digo, no, pues otra vez, porque si nos ponemos o si nos detenemos y pensamos, ya se me está haciendo agua la boca. Ajá, porque al sentir esa sensación en el paladar, fíjate, primero iba a decir en el cuerpo y reaccioné, dije, en el paladar, porque es ahí cuando no hacemos conciencia, y este ejemplo es claro para todo nuestro auditorio, que cuando hablamos nosotros sin hacer conciencia de lo que estamos sintiendo o de lo que decimos, ¿sí? Es que me enchilé en mi cuerpo, no, o sea, lo sentí o lo sentí en mi cuerpo, no, lo sentí en mi paladar. Y de esa manera también pues reaccionamos y luego ya empezamos a sentir como varias reacciones en el cuerpo, pues no sé si en el cuerpo, pero a sudar, por decir así, y otros hasta, bueno, imagínense cada uno de las reacciones que tenemos cuando nos enchilamos. Y hay personas que les gusta esa sensación y hay otras que no. Entonces, de esta manera, estos sentimientos, Emociones, ahí entraríamos entre emociones y sentimientos. ok, ajá. Ahí es muy importante, o sea, ahí es como, es importante esta interrupción para saber conocer en dónde entra la emoción y en dónde entra el sentimiento. O sea, lo que tú dices es exactamente, él es en la conciencia, que es darnos cuenta, eso es lo que significa conciencia, y hay dos formas de escribirla, ¿sí? Una que viene del conocimiento, que es con C, y la otra que es con S, que es la del ser. ¿Sí? Entonces es un darnos cuenta de cuál ser está enchilado, ¿sí? O sea, el ser, el que nosotros estudiamos dentro de la filosofía, hay 6 tipos de ser. Hay 4 que son básicos, hay un intermedio y hay un profundo. Si nos vamos al básico, es físico, sentimental, mental y espiritual del que hablamos. Entonces, si tú te enchilas, es en qué parte de tu lengua reconoces el chile. O sea, dices boca, sí, pero ¿en dónde precisamente estamos hablando? Las partes gustativas, ¿sí? Entonces, ¿en dónde se expanden? ¿No? Entonces, ¿en dónde lo sientes? Llegas, te picas. A mí, mi tendencia o mi reconocimiento para enchilarme, yo tiendo a darme hipo. O sea, si hay un grado de enchilamiento más profundo, este es otro sentimiento. Eso. Entonces, Mateo nos puede explicar un poco de qué, cuál es. Hola, Mateo. A ver, si nos enchilamos o si nos enojamos, ¿para qué sirve el enojo? Para la fuerza. Es cuando aplicamos la expansión o delimitación. Entonces, y para los ejercicios. Para hacer ejercicios. O sea, la gente dice que el estar enojado es un estado que nos han bloqueado. Pero cuando dices enchílate en un momento, en una acción deportiva, que es cuando yo le digo a Mateo que utilice su enojo, es para que pueda contactar con su ser y pueda expandir esos límites. O dice, cuando es, ya no puedo, papi, ya no puedo. Ok, Mateo, enójate. Ese enojo es provocarlo para que se expanda ese límite físico de su bicicleta cuando está pedaleando en una subida. Entonces hay que saber utilizar en qué momento ponemos el chile en nuestra vida o el enojo en nuestra vida. Que es muy válido comunicárselo de una manera asertiva. O sea, en vez de decirle, ¿cómo le explicas a sus hijos el que puedan expandir sus límites de una forma de enchilarse? Así es, o enojarse. Entonces el enojo empezamos a provocarlo para que en la parte física se pueda expandir esos límites. Papi, ¿me puedes traer mi comida aquí? ¿Quieres?
Muy bien. Quiero aprovechar este espacio para decirte, mi querido Álvaro, que tenemos gente conectada desde la Ciudad de México, El Salvador, Tampico, Chiapas, de la colonia Lomas del Gallo, de Hermosa Provincia, de Zapopan, Estados Unidos. Tenemos varias personas de nuestros amigos y amigas que cada jueves nos acompañan y te mandan saludar y nos dicen que el programa está muy interesante y que están aprendiendo cada día más sobre la sentimentología. Y nos pregunta aquí Elisa Rodríguez, dice, ¿es importante la sentimentología para la vida de un joven? O de qué manera, más bien, ¿no? ¿De qué manera sería importante esta técnica para la vida pues de los jóvenes? Digo, la sentimentología la estamos incorporando o la vemos en un futuro, o sea, ahorita la proyección que tenemos al 2040 es donde exista la sentimentología, va muy paralela o de la mano a lo que es la psicología, ¿sí? Hay psicología, lo que viene siendo para niños, que se pondría en el kinder, que será un acompañamiento de emociones básicas. En lo que es la primaria sería sentimientos, emociones, ya con variables. En lo que vendría siendo secundaria y prepa con ecuaciones. Y ya en carrera sería especialidades. ¿Sí? O sea, desarrollamos o proyectamos que la sentimentología es un acompañamiento de toda la vida. O sea, el estado emocional, eso a veces el saber reconocer es desde un niño. O sea, a Mateo, que es mi hijo, es a llevarlo acompañando desde su proceso emocional, ¿no? Desde su frustración, el por qué se le deja de salir una cosa que él creía o pensaba que era cierta, ¿no? ¿Cómo lo acompañamos a nuestros hijos? Pues desde que nacemos, ¿no? O sea, poco a poco lo vamos nutriendo. ¿Cómo se va nutriendo? Se va nutriendo a través del juego. Por eso es la importancia y el desarrollo del juego. Aquí el juego lleva, cuando son niños es un papel muy importante, porque es cuando se comunican los roles. Entonces, cuando un niño lo acompañas en ese proceso, los roles y el juego son de importancia para acompañarlo y compartirle lo que viene en un futuro, ¿no? Es como obramos. Entonces, esos estados del ser es cuando nos empezamos a conectar. Son cuando salen nuestros talentos, que son nuestros patrones de recurrencia. O sea, ¿en qué estados o en qué momentos nosotros nos sentimos con un bienestar? ¿En qué momentos nos sentimos en un malestar? ¿No? Entonces, el bienestar es lo que te hace sentir de una manera corporal, sentimental, mental y espiritual. Al mismo tiempo. Cuando acabemos de hablar, ¿podemos jugar a las luchas? ¿Jugamos luchitas? Sí. Entonces, esa lucha de el saber si las emociones son buenas o son malas, no lo han inculcado. Yo quiero preguntarte las preguntas de las respuestas para que tú las digas. ¿Quieres hacer preguntas de los sentimientos? ¿Cuál pregunta hacemos de las emociones y de los sentimientos? La tristeza. La tristeza. Vamos a preguntarle a Rocío, ¿para qué sirve la tristeza? ¿Para qué sirve la tristeza? Ok. ¿Para qué sirve la tristeza, Rocío? Fíjate que aquí ya tengo esa confusión porque yo así rápido iba a decir para desahogarme, pero en realidad la tristeza sirve para desahogarme. O sea, Eso es el ser. Ajá, por eso mismo no identifico al 100% para qué sirve, sino es el estado de emoción, el estado de ánimo, ¿sí? Que en ese momento me ocasionó una situación y digo, estoy triste, pero ya haciendo conciencia para qué sirve, para aislarme,
para no hacer pues contacto a lo mejor con otras personas, porque la tristeza sí me hace contactar con mi emoción o para expresar mi llanto en algunas ocasiones o para hacer algún gesto, ¿sí? Para causar lástima y así me puedo seguir. No sé, Mateo, si eso es correcto o independientemente que sea correcto, ¿cómo nosotros identificamos ese estado? En esta experiencia, Mateo, ¿cuántos años tienes? 5. Ok, ¿qué es la tristeza? No sé. Ok, me estás hablando del no saber, estás hablando de aquí, de tu mente. Quiero que contactes aquí. De aquí a acá. Ajá. Y me hables de aquí, lo que salga de tus palabras, que venga de aquí. Acá y acá. Exacto, al mismo tiempo. Es decir, cuando has llorado y te sale un cierto estado, ¿cómo expresas o cómo comunicarías ese momento de tristeza? Saco mis emociones Ujú. y tengo una nueva. ¿Tienes una nueva? Pero mi pregunta es, la tristeza... Cada vez que lloro tengo cada vez una nueva expresión. Ahí es como, depende el patrón de recurrencia que tenemos. Ahí hay como factores que empezamos ya a incorporar, ¿no? Ya estamos hablando, si hablamos del carácter, el carácter ya viene, son las características que hacen al ser. Y hay otro que es la personalidad. Hay que reconocer. Por eso nos hace ser únicos. Mientras que a una persona se puede molestar por algo tan básico o tan profundo, mientras que otros puede ser algo insignificante. Por eso somos tan diversos y cada uno de nosotros somos únicos. Pero volviendo al punto de la tristeza, efectivamente lo que tú decías va a contactar hacia el interior. O sea, la tristeza es un momento en donde es un reconectarse consigo mismo, que es muy similar a la amargura, ¿sí? Pero mucha dosis de amargura te permite aislarte completamente de la gente. La misma gente te dice, eres una amargada. Ahora yo Eres quiero una la pena, amargada. yo quiero la pena. ¿La pena? Ok. ¿Cómo se percibe la pena de un estado emocional de un niño de 6 años? 5 años, próximos 6. Yo voy a cumplir 6. ¿Qué es la pena? ¿Ahorita qué estás sintiendo? ¿Pena? ¿Cuál es tu estado emocional? Feliz. Ahorita es feliz. Alegría. Alegría. O sea, hay que distinguir entre la alegría y la felicidad, ¿sí? O sea, la felicidad es más contactar hacia el sentimiento y la alegría hacia la emoción. Sí, o sea, es como ahora sí la palabra sería correcta, sería codificar, ¿sí? O sea, hablar de manera propia, o sea, me estás hablando de la alegría como sentimiento de permanencia, o sea, que tienes como recurrencia, o me estás hablando en este momento que te está generando o te está floreciendo las emociones, que es un estado más breve, que el sentimiento es más profundo, es más interior, la emoción es exterior, la emoción se puede visibilizar cuando haces así, no es felicidad. Cuando hacemos la expresión se pueden marcar, o las microexpresiones. Exacto. Cuando sonreímos, entonces está alegre. O sea, la cara manifiesta ese estado del ser. Órale. Muy bien, Mateo, ya nos estás dando una cátedra y ya me siento así como estoy en un examen, pero... No, es precisamente, es que ¿quién nos, ok, vamos a la escuela a aprender, ¿sí? Ok. ¿Quién nos acompaña en el aprendizaje de los sentimientos? Quiero saber cuál es, para qué se utiliza el asco. El asco. ¿Qué genera el asco? No lo sé. Okay. El asco permite el rechazo.
Lo que tu cuerpo genera una distancia sin que llegues a conectar. O sea, hay un asco visual, hay un asco olfativo. Cuando vomito también saco así. ¿Ok? El cuerpo te Que lo me dio asco. Exacto, o Eso sea, es. hay veces que tu cuerpo siente y reacciona. Cuando tú ya te metiste esa emoción, reacciona y lo provoca. Lo sacamos y lo expulsamos. Ahí es muy importante lo que dices. Si te llegaras a tomártelo y te está provocando de manera interna sin haberlo sacado, se convierte en el resentimiento. Es muy raro. No, que el significa repetir. Sentimiento es que una y otra vez repites. Cuando estás y otra vez, otra vez. Eso quiere decir que todavía en tu ser falta por digerir o falta por expulsar. ¿Es otra? Y ahora otra es como si estuviera comiendo y si las fresas me hicieran, fuera alérgico a las fresas, se extiría una reacción. Y cómo decir, a ver, ¿cómo es posible que seas Como que alérgico? te salgan de repente granos. Claro. Entonces nuestro cuerpo nos dice que las fresas hay un rechazo. Nuestro mismo cuerpo lo sabe. Las mías son mis favoritas. Las fresas. Entonces, ese patrón de recurrencia de estado, de favoritismo, genera un estado de alegría porque cuando le damos fresas a Mateo, para él es lo más rico. Entonces sabemos elegir en qué momentos especiales ponemos cada una de las cosas. Papi. Muy bien. A todos los que nos están viendo en este programa, los invitamos a participar en la rifa. Yo quiero participar, mencionen su nombre y escriban un sentimiento que ustedes ya hayan identificado, que comúnmente ustedes lo expresan. Si hablamos de sentimientos positivos, la euforia también puede ser uno de ellos, la admiración, ¿sí? El afecto. Mi hermanita, ya. Bueno, ya tenemos más ¡Público! babies que nos van a estar cuestionando sobre la sentimentología. El optimismo también, la gratitud, la satisfacción, el amor y el agrado, ¿sí? Esos sentimientos positivos, ¿cómo o en qué momento ustedes lo... Ya no hay. Pídele. ¿Ok? Entonces, Pídele a Cristi. Álvaro, aquí nos hacen una pregunta, dice, ¿cómo de Mariana Salcedo, cómo ayudar a los adultos mayores a tranquilizarlos y que puedan ellos expresar también sus sentimientos? En los adultos mayores, es que hay, digamos, hay una evolución en esa parte, ¿sí? O sea, es como el aprendizaje. Un adulto, vamos a hablar del tema de inteligencia. Es como si estuviéramos hablando, un adulto puede ignorar el leer y el escribir. Eso quiere decir que el adulto ignora el reconocimiento de las palabras. Es decir, que ese niño, está mi hija tocando, ven, Emma, ven. O sea, la intención es realmente, el anciano es qué tan maduro ha trabajado con sus emociones y sentimientos, sería conocerlo a la persona. O sea, el hablar al aire hablaría desde mi ignorancia, sin saber realmente quién es. Sin saber realmente quién es. Sí, entonces es muy importante. Sí. Mateo, oye, Mateo, ¿me permites? Mateo, ¿puedes verlo arriba? Voy a estar terminando. Vayan arriba, por favor. ¿Sí? En ese aspecto de los sentimientos, estábamos mencionando que en los sentimientos positivos, cuando nosotros tenemos afecto por alguna persona, ¿sí? Inmediatamente vibra, así lo siento yo,
vibra, mi corazón palpita cuando veo a esa persona y me da ganas o tengo la sensación de abrazarle, de darle un beso, de expresar con palabras ese afecto que siento con esa persona. Entonces, de esta manera, cuando nosotros estamos pues atendiendo a los adultos mayores y que ellos entran por su naturaleza en un estado de, pues se puede decir de ansiedad, ¿sí? Que es lo que decían, ¿cómo los tranquilizamos? ¿Cómo les mostramos esos sentimientos o ellos, o sea, tanto quien los cuida o quien convive con ellos y quien o ellos mismos lo puedan expresar? Lo vamos a hacer de manera física, ¿sí? Si yo como algo, ¿cómo saco el chile? ¿Sí? Es decir, si yo me enchilo, meto mi organismo y me genera una reacción química. Ya una vez que ha pasado ese proceso, ya lo tragué. Al momento de ser tragado, ¿cómo lo está digiriendo mi cuerpo? O sea, ahí es como, o sea, esa pregunta que tú dices es bien interesante, el cómo lo procesamos, ¿sí? Y el cómo expulsamos. O sea, si yo ahorita pongo el chile en mi cuerpo y ya lo metí y ya me enchilé, va a haber una reacción. Y si tengo una úlcera y como chile, ¿qué tanto comí de chile? Ahí es empezar a reconocer o reconocernos qué tanto ingerimos de esa emoción. Hola, sí, por ahí tiene una falla técnica. Ya. Sí, listo. Sí, lo que tú hablabas es muy importante, esa parte cuando yo ya comí y lo quiero expulsar, hay una manera. Una es que pueda devolverlo, o sea, pueda vomitar, o la otra es pasar un proceso natural que mi organismo tiene. Así es. Y poderlo expulsar. Pero si tenemos ya características de úlcera o tenemos características de irritación por cierto tipo de comida, va a provocar una reacción en nuestro cuerpo y un malestar mayor. Es lo que hablábamos. De igual forma son como las emociones. Si ya nos metimos un enojo y somos irritados y tenemos una úlcera sentimental, va a generar una reacción en todo nuestro cuerpo. Es de ahí donde se empiezan a producir los desequilibrios. Es decir, vamos a empezar a hablar de múltiples realidades al mismo tiempo. Mi percepción, yo como lo que veo, yo como lo que oigo, yo como lo que huelo, yo como lo que siento. O sea, todo el tiempo estamos comiendo con nuestros sentidos. Cuando son conscientes esos sentidos, de manera consciente o inconsciente, todo el tiempo estamos comiendo, que generan ese sentimiento. O sea, el malestar, la humedad, el calor, va a generar estados en nuestro cuerpo que se empatan con esas emociones. Esa emoción, una vez digerida, puede suceder, pero si no es digerida, puede empezar a generarse un factor de resentimiento. Ese resentimiento se genera de manera psicosomática, que va a la mente. Después se generan las enfermedades psicosomáticas. Es una enfermedad de la mente que se vuelve a repercutir en el cuerpo. Es un proceso. ¿Puedo saber para qué sirve el miedo? Ok, ¿para qué sirve el miedo? ¿Para qué sirve el miedo? Mateo,
A ver, yo te pregunto mejor a ti. ¿Para qué sirve el miedo? Ilústranos, Mateo. ¿Qué pasa cuando tienes miedo? Sientes que tu corazón late mucho y estás asustado. Exacto. O sea, ahí está hablando, ahí está el diferencial. Una Ujú, cosa es miedo y otra cosa es susto. La emoción es susto. ujú. Sí, o sea, hay que hablar correctamente. Como a mí me da miedo la oscuridad. Eso es un factor que cuando hay oscuridad provoca un patrón de recurrencia, ¿Qué piensas que hay monstruos? ya está en el pensamiento. Pero en sí, lo que le produce ese momento cuando está ahí es un susto. O sea, sí hay que reconocer cuáles son los factores que a cada uno le generan ciertos estados emocionales. Entonces, quiere decir que dentro de los sentimientos, ya hablamos de algunos que son positivos, ¿hay negativos también, Álvaro? ¿Y cómo se manifiestan esos sentimientos negativos? O sea, ¿el Si chile los es hay, bueno o es malo? Es malo. pues digo, sí, bueno, depende. Exacto. Ah, ¿Hay emociones buenas o hay emociones malas? por eso, Depende. No hay, o depende. sea, no hay ninguna emoción El chile es malo. si te excedes. Ujú. O sea, se le llama el tabiat. Es malo porque te pica la boca. Ah, ese picar, pero hay un gusto, o sea, si ya se pasó. Pero si reconociera su tabiat, tú dices, 2 cucharadas, por favor. Si le ponen 3, ya irrita. 2, es aguantable. 1, casi imperceptible. Sí, o sea, es como, vamos a generar como cada uno, mientras que hay otros que agarran la sal y le ¿Verdad que ponen. yo de chiquita también chilé y grité? Sí. Pero Ajá. el odio es un sentimiento también Es producido, una la expresión. envidia. A ver, Mateo, ¿qué es? ¿El odio qué es? Es una expresión. Ya mayor del ser. Es muy fuerte. Del fuerte es muy intensa. Es Es como agredir y lastimar a las personas del corazón. de manera espiritual. Ya estamos hablando de un campo espiritual. O sea, De- ya hay una frecuencia espiritual. El odio, ya estamos hablando, ya es espiritual. Cuando tenemos nosotros un disgusto, Sí, yo por también. decir así, con una persona que nos causa molestia, porque de alguna manera no, nos sentimos heridos o que nos haya ofendido y que ese enojo se pueda convertir en un resentimiento. Yo así lo tengo pues estructurado, que cuando nace ese sentimiento de malestar hacia otra persona, se convierte en un resentimiento de rechazo, ¿sí? Y si ese resentimiento se sigue alimentando de una manera más extrema, se puede decir, de no aceptación, entonces se convierte o se puede convertir en odio para que de tal forma no haya una comunicación, acercamiento y que todo sea malestar, pues, ¿no? No te puedes relacionar con aquella persona. O sea, dentro de ese odio y Estamos hablando de la intolerancia. daño, O ¿no? sea, es como un grado de Exacto. intolerancia. O sea, pudiera convertirse, o sea, antes del odio entra la intolerancia, ¿no? Pues podríamos, o sea, cada uno podría, como tú dices, como yo estructuro así, ¿sí? O sea, o yo codifico así, o yo hablo así, o sea, cada uno tiene sus peculiaridades, ¿sí? O sea, ¿la fresa es buena o es mala? Bueno, pues depende, si se lo das a una persona que es alérgico, pues le estás entregando veneno en las manos. ¿Por qué? Porque la reacción en esa persona en específico o el grupo de personas que son alérgicos a la fresa les va a generar un malestar. Pero esa reacción es lo mismo con una persona. Es que esa persona me choca. O sea, me choca. O sea, ¿qué es lo que te hace que te confronte? ¿No? O sea, que te genere esa reacción en tu cuerpo. Más bien, uno elegirá si le pone distancia o uno elegirá
Si quieres profundizar más allá de por qué esa persona me genera lo que me está generando, sin saber por qué, ya me emitió un juicio. Si queremos profundizar más, puede ser que esa persona me revela cosas de mi pasado. Entonces, a lo Claro. mejor en un momento de niñez en donde ignoraba cómo afrontar esas circunstancias, se me dijo una cosa o percibí una cosa o vi una cosa o sentí una cosa que me hace que me conecte con ese momento. Pero al momento de rechazarlo y otra vez se vuelve a presentar de una manera similar y otra vez de una manera, empieza a generar un peso. Y ese peso a la larga es el resentimiento. Se repite una y otra vez. Aquí nos pregunta Marta Alicia Gómez, ¿cómo se sacan esos resentimientos? Y para liberarse de antemano. ¿Cómo se sana una herida? De muchas formas. De muchas formas. De una manera física, ¿cómo se sana una herida? Pues con depende del tipo de piel. Hay personas que se cortan y no tienen una pronta cicatrización. Hay personas que no cicatrizan, ¿ok? Son más sensibles de manera física. Si es de manera sentimental, hay más sensibles. Hay personas muy sensibles. Hay que reconocer con quién tenemos o quién está hablando. Si esa persona es muy sensible, hay que reconocer esa parte de sensibilidad. O sea, hay un proceso en donde necesitamos saber herida de dónde. O sea, si llegáramos con el médico y le dijeras, estoy herida, ¿de dónde? Si me hablaran conmigo, me diría, es que hay tengo herido, ok, tengo un herido, ¿qué tiene? Pues está herido, sí, pero ¿qué tiene? Muéstramelo, es que está herido, entiéndelo, está herido. Sí, lo sé, pero ¿de dónde está herido? Y podemos llegar desesperados y decir, estamos heridos de nuestros sentimientos, sí, pero ¿de dónde? Ignoramos cómo un médico, en este caso, que atiende y tiene herramientas e instrumentos, puede sanar a un herido de manera física si no se le dice dónde está herido. ¿Sí me estoy explicando? O sea, está herido de la mano. Ok, se cortó la mano, hay una cortadura, o sea, se la quebró, o sea, que hubo un quebrantamiento emocional. Se cortó emocionalmente. ¿En qué parte localizado de las emociones vamos a tocar? O sea, hay un quebrantamiento, se quebró en el enojo. Si le daríamos un cuerpo, digamos, a las emociones, ¿en dónde se manifestó? Así es. Si hablamos de biodescodificación, el cuerpo tiene una lectura a nuestras enfermedades, ¿sí? Si esa persona tiene un dolor, ¿qué parte del cuerpo te gustaría hablarle? Del corazón, Ok. ¿no? Entonces, por ejemplo, podría tener paro cardíaco, podría tener una arritmia. Entonces, produce dentro de su corazón diferentes estados, pero hay ciertas peculiaridades. Si tú hablabas de la enfermedad, como es en este caso, es el odio, se puede manifestar o se manifiesta para muchas personas en el código como cáncer. Si hablamos de cáncer de los pulmones, es la incapacidad de oxigenarse. Si estamos hablando de cáncer de garganta, es un odio de comunicación. Si estamos hablando de lo que es la sangre, estamos hablando de sacrificio. Si estamos hablando de los huesos, es de la estructura. ¿Dónde tienes el cáncer? Y es donde se te empieza a aparecer. Si lo tienes cáncer en la piel, es el reconocimiento qué parte de la piel se te está dando. Muy bien, interesante todo lo que nos estás compartiendo. Y ya estamos a punto de hacer el cierre de este programa, pero me da mucho gusto y te lo comparto que Alejandra Montalvo nos dice que es la primera vez que se conecta a este programa y que le encantó y que, bueno, la seguimos invitando a que nos siga todos los jueves a las 8 de la noche en este maravilloso programa donde pues personas
como tú, Álvaro, que vienen y nos comparten toda su experiencia y sin duda nos dan herramientas importantes y necesarias para salir adelante en esta nueva realidad. Identificar nuestras emociones y sentimientos, y en esa técnica que tú tienes de la huella, me gustaría que cerraras con broche de oro. ¿De qué manera podemos nosotros expresar nuestros sentimientos más bien por medio del arte? Bien, entiendas el arte como una expresión del ser, ¿sí? A través de los tiempos el arte se ha dicho que es la manifestación del ser. Se dice que el arte culinario, se dice que el arte de las artes marciales, el arte del deporte, el arte de la confección. Si estamos hablando de la plástica, el arte nos permite sensibilizarnos, ¿sí? Es una forma de expresión que permite conectarnos con el otro y poder comunicar mensajes sin expresarlos, ¿no? O sea, si es una escultura, nos permite a todas aquellas personas que podemos manejar lo que es la forma tridimensional, ¿sí? Que somos los más, digamos, del tacto. Si estamos hablando de la pintura, que reconocen los fondos, las luces, los colores, estamos hablando más que es una forma visual, ¿sí? Si estamos hablando que es música, una expresión musical, estamos hablando que es más hacia oídos. Entonces, si cantamos, es una expresión de comunicación. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esos intereses en forma de expresarlos. El arte a través de la historia, y hoy en día la necesitamos como un uso cotidiano. ¿Por qué? Porque nos permite sensibilizarnos. Dejamos de ver para observar, dejamos de oír para escuchar, dejamos de hablar para orar, dejamos de oler para olfatear y dejamos de sentir para vibrar. La verdad estoy fascinada, encantada de todo lo que nos has mencionado, y que a todo el público que hoy nos acompañó, estoy segura que esta charla les va a dejar mucho en su vida personal, como madre de familia, como padre de familia, como pareja, para poder expresar nuestros sentimientos. Y sobre todo, cuando decimos nosotros que utilicemos nuestros sentimientos en el arte, y allá Álvaro nos dijo, el arte en todo lo que nosotros realizamos. Y bien, cuando yo observo al ballet folclórico, cuando baila, lo disfruto porque sus expresiones me hacen también disfrutar ese baile, esa tradición mexicana. Y si hablamos de la danza folclórica, si hablamos de la comida, ¿sí? Imagínense cuando estamos disfrutando ese platillo favorito. Creo no creo, sino estoy segura que si nosotros identificamos ya el jueves pasado, hablamos de las emociones, y que hoy, si le ponemos ese sentimiento a todo lo que nosotros hacemos, vamos a disfrutar nuestra vida diaria, le vamos a poder poner ese ingrediente personal, porque somos únicos, ¿sí? Conforme nosotros lo hagamos, lo vamos a disfrutar, y no esperemos que la otra persona sea feliz por nosotros. Nosotros debemos o si queremos, no tanto el deber, a veces se convierte en una obligación, más bien, yo quiero disfrutar, quiero expresar lo que siento, quiero disfrutar este momento, y sobre todo, de verdad, estoy muy agradecida, Álvaro, que nos hayas acompañado, y todo nuestro público que está conectado. Confiamos que se hayan disfrutado este momento en estos diálogos, y agradecerte infinitamente que estés con nosotros. Invitarlos a que nos sigan en las redes sociales,
Álvaro, que nos compartas tus redes sociales, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. alvarocuevas.com en Facebook o en Instagram como Álvaro Cuevas de Álvaro. Es un placer, Rocío, compartir contigo estas charlas y estos encuentros y agradecer también a todo tu equipo de trabajo que hace posible que funcione lo que estamos haciendo y abrir estos espacios nos permite sensibilizarnos. Entre más sensibles estemos, podemos generar una conciencia más sutil que nos permita comunicarnos y ser más asertivos en lo que deseamos. Muy bien, muchas gracias y nos despedimos sacando aquí al ganador para que se lleve el premio de nuestros amigos de Powell Golden y ahí va. Y decimos que quien se lleva este regalito, que en lo privado nos manden su teléfono, dirección para hacerles llegar el regalito de nuestros amigos de Powell Golden. Y nos despedimos diciéndoles a todos, la más grande de las felicidades consiste en transformar los sentimientos en acciones y sobre todo decirles a nuestro público querido que firmes y adelante. No hay retroceso en esta vida. Hasta pronto y nos vemos. Alan Díaz es el que ganó. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo, mi querido Álvaro. Dios te bendiga.